¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, siempre en este caso de seguir trabajando en las actividades de la plataforma. A su vez, no nos olvidemos, por favor, de tener documentos al día, pensiones al día. Sí, obviamente, pues, para que no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo. Sí, muy bien. Vamos a seguir avanzando, por favor, dentro de nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es directamente el crecimiento de Al-Ándalus y los sitios más importantes en donde los califas establecieron directamente su dominio, ¿no? Como ustedes saben, directamente el califato de Córdoba, que generalmente existió en España, prácticamente fue una extensión directamente de los pueblos islámicos, ¿no? Si bien es cierto, pues, Al-Ándalus o el Califato de Córdoba, que prácticamente fueron los más representativos, generalmente lograron desarrollarse justamente acá, en ese territorio, ¿no? Muy bien, vamos a revisar, por favor. Directamente, cuando nosotros hablamos de la historia de Al-Ándalus, destacamos directamente la conquista, en este caso, que tuvo gracias al desarrollo del ejército directamente participado por los bereberes, los islámicos, ¿sí? Que prácticamente para aquella época estaban en un enfrentamiento con los cristianos como tal, ¿no? Si recordamos un poquito, prácticamente estos años, hablando directamente de los años 700, prácticamente fue una etapa en donde el cristianismo, ¿sí? Con el islamismo estuvieron directamente en constantes enfrentamientos, ¿no? A esos enfrentamientos en su momento también las conocían como las cruzadas, ¿sí? Y eventualmente aquí fue una etapa en donde los islámicos lograron tener un crecimiento bastante acelerado y obviamente pues esto les permitió pues llegar a diferentes territorios, en este caso en Europa, ¿no? Muy bien. Evolución política de Al-Ándalus, la conquista, el Emirato y el Califato de Córdoba, ¿no? Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita, por favor, ¿sí? Me ayuda por favor, ya me regalan un segundito, ¿sí? Muy bien. Me ayuda, por favor, en la lectura. La señorita Janet Vera, por favor. ¿Estamos ahí? ¿No? Listo, excelente, muy bien. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita o el señor, ¿ya? Me ayuda, por favor, el señor Cristian Chuga. ¿Estamos ahí? Sí, Por favor. Evolución eh, política. ya. Los árabes musulmanes, atentados por la idea de la Guerra Santa, iniciaron en el siglo VII una fulgurante expansión por el Oriente Medio y el norte de África, llegando hasta las costas del Océano Atlántico. Aprovechando la crisis interna del reino visigodo, envuelto en una de sus constantes luchas internas por el poder monárquico, tropas musulmanas compuestas por árabes y bereberes cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año códice 711, iniciando la conquista de la península ibérica, dirigidos por el bereber Tarik, lugarteniente del gobernador del norte de África, Mosaib Nusair. Los musulmanes derrotaron en la batalla de Guadalete 711 al último rey visigodo, Rodrigo, que perdió la vida en el combate. Excelente, señor. Hasta ahí nada más. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos destacar, ¿no? Que las tribus musulmanas que más participaron
Fueron los árabes, los bereberes y obviamente pues los musulmanes como tal, ¿no? Si bien es cierto, pues prácticamente ellos lograron pues expandir lo que era su territorio, su religión directamente hasta el norte de África, a las costas del Océano Atlántico como tal, ¿no? Y prácticamente dio paso pues para llegar a la península ibérica, en donde prácticamente existía pues otro imperio dentro de esos territorios, ¿no? Directamente como conocido en este caso como el reino de los visigodos, ¿no? Y eventualmente, pues los musulmanes con los visigodos tuvieron pues un enfrentamiento, de tal manera que el rey visigodo, el último rey Rodrigo, en este caso, en el enfrentamiento pues perdió la vida, ¿no? Y eventualmente, en este caso, eso permitió que los musulmanes como tal lograron conquistar la península ibérica, ¿no? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en el siguiente párrafo? Animados, el señor o la señorita, por favor. ¿Me ayuda en la lectura, por favor? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Elena Cruz, por favor? ¿Estamos ahí? Dice, buenos días. ¿Sí me Muy escuchan? buenos días, por favor. Sí, sí, le Ya, escuchamos, por favor. gracias. Animados por aquel éxito, los invasores decidieron proseguir el avance de las tierras hispanas, primero en dirección a Toledo, posteriormente hacia Zaragoza. En apenas 3 años, los musulmanes lograron conquistar la mayor parte de las tierras hispánicas sin encontrar apenas resistencia. Solo las regiones montañosas de las zonas Cantábrica y Pirenaica escaparon a su control, junto a los árabes que ocupaban los puestos dirigentes. Grupos bereberes del norte de África engrosaron las filas de los invasores musulmanes. Los árabes tenían fuertes estructuras tribales. Jaibis que mantuvieron a lo largo tiempo fuertes enemistades que pronto se manifestaron al repartirse las tierras ocupadas. A todos estos problemas entre los árabes hay que añadir los provocados por los bereberes islamizados del norte de África, reacios a someterse a una autoridad central. Resultado de todo ello fue un oscuro periodo de luchas, enfrentamientos entre los distintos clanes árabes y entre árabes y bereberes que durarán toda la primera mitad del siglo VIII. Diversos magnates nobiliarios visigodos decidieron pactar con los invasores, como fue el caso de Teodomiro en la región murciana. Las escasas fuentes disponibles nos hacen pensar que la conquista se realizó principalmente mediante capitulaciones y rendiciones acordados entre los señores godos y los conquistadores musulmanes. La violencia fue más la excepción que la regla. Esto nos explica la rapidez de las conquistas. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, si bien es cierto, aquí podemos palpar, ¿no? Que el primer avance que lograron tener los musulmanes fue en dirección directamente a Toledo y Zaragoza. En la actualidad, ¿dónde quedan estos territorios? En España. En España. Si bien es cierto, pues aquí podemos atribuir que los primeros sitios de los musulmanes al llegar a la península ibérica fue al territorio español y lo conocemos, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos detallar de que los musulmanes no lograron tener lo que es un mayor enfrentamiento con las tribus que vivían en aquel entonces por esos territorios y lograron directamente avanzar en su conquista como tal, ¿no? Existieron pues grupos, en este caso, que apoyaban esta conquista, ¿no? Los grupos de élite que se conocían, ¿no? Como los cabasíes y los calvíes, ¿no? Que prácticamente ellos se unieron con la finalidad, en este caso, de ostentar lo que era un territorio, en este caso de los musulmanes como tal, ¿no? Si bien es cierto,
aquí podemos determinar que los bereberes prácticamente fueron aquellos grupos, en este caso musulmanes, que estuvieron en control del norte de África, ¿sí? Y eventualmente, pues, lograron tener lo que es una tranquilidad, por decirlo así, entre las tribus para conquistar estos territorios. Sin embargo, a raíz de que se conquistaron estos territorios, poco a poco empezaron a generarse los conflictos, las peleas, obviamente entre las tribus, ¿no? Entre árabes, musulmanes, entre los bereberes, entre directamente los caicíes. Prácticamente, pues, querían separarse ya directamente del primer grupo que llegaron con la finalidad, en este caso, de ostentar un territorio en España, ¿no? El territorio de la península ibérica. Ahora, si bien es cierto, no todos los nobiliarios, directamente los más representativos, en este caso del reino de los visigodos, lograron tener un enfrentamiento con los musulmanes. Muchos de ellos, en este caso, lograron tener lo que se conoce como negociaciones, ¿no? Entonces, directamente acordaban con los musulmanes de que no serían atacados y a su vez ellos directamente pagarían pues un tributo, pagarían directamente con productos, en este caso con la finalidad de que sus empresas, talleres, lugares logren prosperar, ¿no? Y obviamente porque los musulmanes obtengan su ganancia como tal. Y aquí directamente podemos observar una característica fundamental de la mezquita directamente de Córdoba, ¿no? Aquí podemos observar lo que son sus columnas, sí, muy bien. Aquí podemos observar directamente lo que son sus arcos y los colores que son también representativos, ¿no? ¿Qué colores podemos encontrar aquí? Ujú. Café, habano, azul, Ya, Marrón, muy profe. bien. marrón, blanco. Excelente también. Muy bien. Blanco. Crema. Excelente, muy bien. Entonces son colores prácticamente representativos, ¿no? Excelente. Ahora vamos directamente a una parte fundamental dentro de Al-Ándalus, ¿no? El emirato que poco a poco se creó dentro del territorio de la península ibérica, ¿no? Muy bien. El emirato, ¿me ayuda por favor en la lectura? ¿El señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor, la señorita? Bueno, primero me ayuda la señorita, después el señor, por favor. La señorita Janet Vera, por favor. El emirato. Hola. Buenos días, Liz. Muy buenos Eh, días. Datos 756-929. Dice, tras la invasión musulmana, la mayor parte de la provincia del Califato Islámico, Imperio Musulmán, Al-Andalus. Al frente de este territorio se colocó a un emir o gobierno Que actuaba, parece que fue la señal. Sí, estamos ahí. a la dinastía Omeya con capital en la ciudad de Damasco. A mediados del siglo VIII tuvo lugar un hecho clave. La dinastía Omeya fue víctima de la revolución Abasi, familia que se adueñó del califato. Un miembro de la familia derrotada logró escapar refugiándose en Al-Andalus, donde gracias a los apoyos que encontró se proclamó emir. Se trataba de Abad al-Rahmat. 756-788, con quien comenzaba en Al-Andalus el periodo conocido como Emirato Independiente, debido a que acabó con la independencia política de los califas abusíes, que había establecido su sede en la ciudad de Bagdad. Al-Andalus siguió reconociendo al cali Abbasí como líder espiritual del mundo musulmán. Al-Rahman fijó su capital en la ciudad de Córdoba
e inició la tarea de construcción de un Estado independiente en el andaluz. Para ellos necesitaban fundamentalmente tres cosas: un ejército, unos ingresos económicos y sofocar las posibles revueltas de sus enemigos. El desafío al poder central de Córdoba fue una constante en las grandes familias nobles musulmanas asentadas en las diversas regiones de Al-Andalus. Gracias, Liz. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. El Emirato, ¿no? Que prácticamente estuvo entre los años 756 y 929, ¿no? Si bien es cierto, una vez que todo este territorio, sí, la mayoría de este territorio prácticamente quedó en control de los musulmanes como tal, empezaron pues a fundar directamente sus instituciones, ¿no? Aquí podemos directamente mencionar de que este territorio fue una provincia más del califato islámico, ¿no? Hablando directamente en términos generales del imperio musulmán, fundado como Al-Ándalus, ¿sí? Aquí directamente se crea lo que era el emirato y prácticamente se coloca un emir. El emir prácticamente era un gobernador, en este caso, que actuaba como el representante directamente de este territorio, ¿no? Aquí podemos encontrar directamente territorios como Sevilla, Granada, Almería, Málaga, Murcia, Valencia, Denia. También hablamos de Lisboa, Coimbra, Salamanca, Toledo, ¿sí? También hablamos directamente de territorios como Zaragoza, eh, Medinizali, Segura, Jayaca, ¿sí? Lérida, Tortosa, Tarragona, ¿sí? Y aquí directamente tenemos una parte de un territorio de Barcelona como tal, ¿no? Que aquí directamente todavía estaban en disputas. Pero miren, aquí directamente, sí, podemos establecer que los musulmanes tomaron el control y fundaron pues el Emirato de Córdoba. Arriba de su territorio prácticamente podemos establecer de que existía pues otro reino como tal, ¿no? Reino español como tal, reino franco occidental, que en su momento pues aquí también buscaron la manera de expulsar a los musulmanes, ¿no? Pero en fin, para aquellos años prácticamente fundar el emirato era establecido como una provincia más del territorio de los musulmanes, ¿no? Y aquí otra situación importante a mencionar. La mayoría de estos territorios, ¿sí? Prácticamente estaban gobernados por dinastías. Y la dinastía más representativa en su momento fue la dinastía Omeya, ¿no? En su capital directamente en Damasco, ¿sí? Vamos a buscar Damasco. ¿Dónde encontramos Damasco aquí? ¿Dónde estará Damasco? ¿Sí? ¿No? ¿Lo encontramos? Damasco, ¿no? Parece que no está en el mapa, ¿sí? Cosa que lo encontramos en el sitio de aquí, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación? Si bien es cierto, pues los Omeya directamente establecieron lo que es un control desde aquí. Toda esta partecita de aquí pasaron directamente a ser dirigido por esta dinastía, que generalmente pues era una familia como tal, ¿no? Y aquí directamente se dio lo que es una revolución o un ataque de otra familia importante, ¿no? La familia Abbasí. Si bien es cierto que era otra dinastía importante, dio un ataque a la dinastía Omeya y prácticamente ellos ostentaron pues el poder, ¿no? De ese ataque sobrevivió una persona, Al-Rahman I, ¿sí? Que prácticamente él empezó lo que es una lucha en contra de la dinastía Abbasí, de tal manera de que en su momento él buscó establecer lo que era un control de este territorio y eventualmente pues deponer a esta dinastía, ¿no? Que en su momento logró conseguirlo y pues directamente Al-Rahman I fijó su capital en la ciudad de
Córdoba, ¿no? Y obviamente aquí está Córdoba, prácticamente dio la posibilidad en este caso de fundar y fortalecer directamente el emirato como tal, ¿no? Si bien es cierto, se conoce que Al-Raján I fue prácticamente el líder, sí, de ese territorio que logró desarrollarse en sus mejores años, ¿no? Hablando directamente de la política, de la economía, de la extensión territorial y sobre todo directamente de custodiar con los enfrentamientos de los pueblos directamente que se encontraban pues afuera de su territorio, ¿no? En su momento el Imperio Carolingio también buscó directamente conquistar estos territorios de los musulmanes, sin embargo por revueltas internas no tuvo pues ese gran avance que en su momento también lo querían realizar, ¿no? Aquí directamente también podemos establecer que Al-Raján I fortaleció los territorios de Al-Ándalus, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar directamente de uno de los representantes, ¿sí? Que generalmente estaban dentro del imperio musulmán, que era el califa, ¿no? Y prácticamente el califato de Córdoba obviamente estaba representado por este personaje y algunas características que esta institución realizaba en estos territorios, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura? ¿El señor o la señorita? ¿Ya? ¿Me ayuda por favor en la lectura? La señorita Rosa Jara, ¿estamos ahí? Señorita Jara, ¿no? Excelente. Señor Carlos, por favor. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Muy buenos días, por favor. El Califato de Córdoba. Un importante paso en el fortalecimiento de Al-Andalus se dio en el año 929 cuando el emir Abd al-Rahman III, 912 y 961, decidió proclamarse califa, cargo en el que confluían el poder político y religioso. Nos parece oportuno que en adelante seamos llamados príncipes de los creyentes. Se escribía en una carta que el nuevo califa envió a sus gobernadores. El califa residía en el Alcázar de Córdoba, situado junto a la gran mezquita. Unos años después de su autoproclamación, Abd al-Rahman III ordenó construir al oeste, en la capital de una importante ciudad, Palacio de Madinat al-Sahara, convertida en residencia califa y en el centro del poder político de Al-Andalus. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, el califato de Córdoba, ¿no? Que prácticamente era el sitio más importante de los musulmanes, ¿no? Esto prácticamente estuvo en control, ya si hablamos un poquito, de el califa conocido como Al-Raján III, ¿no? Que prácticamente gobernó entre los años 912 y 961, ¿no? Sin embargo, al tener lo que era un crecimiento muy acelerado dentro del territorio, sí, aquí podemos ver en este caso el califato de Córdoba, que tenía el control en este caso Al-Raján III, prácticamente él estableció lo que es un enfrentamiento o una crisis directamente con el califa. Sí, recuerden que el califa prácticamente era el representante religioso de los musulmanes y por ende todos los territorios, las colonias que prácticamente eran conquistadas por los musulmanes tendrían que rendir tributo al califa como tal, ¿no? Ahora, ¿qué sucede acá?
Si bien es cierto, Al-Rahman III logra tener lo que es un crecimiento acelerado dentro de esos territorios, él autoritariamente menciona en este caso que él ya no debería directamente rendirle tributo al califa, sino más que todo, él debería convertirse en califa, ¿no? Y obviamente, pues, él mandó un mensaje al califa, a los demás representantes musulmanes, en el cual él decía que ellos tendrían que ser llamados, pues, el príncipe de los creyentes como tal, ¿no? Estableciendo directamente de que él sería el nuevo califa, ¿no? Y entonces, eventualmente aquí podemos detallar de que sería uno que es una ruptura directamente entre el califa y obviamente el Emirato de Córdoba como tal, ¿no? El califa, en este caso, hablando directamente de Al-Rahman III, residía directamente en el Alcázar de Córdoba, ¿no? Que prácticamente era un templo gigantesco en donde contaba con todos los habitaciones, recursos del primer nivel, ¿no? Aquí también podemos establecer de que Al-Rahman III ordenó lo que era la construcción del Matin Sandra, que prácticamente era una residencia gigantesca creada con materiales preciosos, con obras de arte, con colores llamativos y poco a poco pues el poder de político de Al-Ándalus prácticamente se estableció con Al-Rahman III, ¿no? Sin embargo, y empezó pues a tener lo que era una crisis con el califa, ¿no? Hablando de Oriente y eventualmente pues poco a poco empezaron a quedarse sin el apoyo directamente de este representante, ¿no? Aquí tenemos pues directamente cómo el califato de Córdoba estaba rodeado directamente por el reino de León. Hablamos directamente de otro reino de España, hablando directamente el reino de Navarra, que también fue otro representativo. Aquí también hablamos del condado de Catalanes, que prácticamente estaba en el territorio de Barcelona como tal. Entonces, miren, si bien es cierto, a pesar que los musulmanes lograron conquistar más de la mitad de la península ibérica, también buscaron pues establecerse en estos territorios, ¿no? Y obviamente el Raján III también tuvo enfrentamientos hacia ellos, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de extender su dominio como tal, ¿no? Ahora, pasamos directamente a la decadencia del califato de Córdoba, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita o el señor, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Maritza Carrillo? ¿Estamos ahí? No, señorita Maritza, excelente. ¿Me ayuda, por Buenos favor, la días, señorita? Sí, sí estamos, excelente. Muy sí. bien, por favor. Almanzor y la crisis del califato de Córdoba. En las últimas décadas del siglo I, Almanzor se hizo con el poder efectivo en Al-Andalus, ejercía el cargo de Aitchip, una especie de primer ministro. Mientras tanto, el califa de la época, Hisham, del 976-1009, vivía recluido en el palacio del Madinat al-Zahra sin ejercer en lo más mínimo del poder político. Almanzor, que basó su poder en el ejército, integrado sobre todo por sus soldados bereberes, organizó terroríficas campañas contra los cristianos del norte peninsular. Su muerte en el año 1002 inició el proceso de descomposición política, fitna, que llevó al fin del califato en el 1031. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, aquí podemos mencionar que Almanzor, ¿sí? Que prácticamente estuvo en el control en el siglo X, prácticamente él no logró directamente coordinar este territorio
no logró establecer las políticas económicas y obviamente empezó con la decadencia directamente de el califato de Córdoba como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer de que para aquellos años prácticamente el califa Hisham II, hablando de los años de 1976 y 1009, prácticamente ejercía el poder de primer ministro, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente Almanzor en sus mejores años logró establecer lo que es un gran ejército como tal, ¿no? Integrado directamente por las fuerzas del élite de los soldados bereberes y directamente organizó pues enfrentamientos en contra de los musulmanes como tal, ¿no? Si bien, en contra de los cristianos, perdón. Si bien es cierto, recuerden que prácticamente los reinos que estaban directamente límites, ¿sí? En este caso con el califato de Córdoba, eran reinos cristianos. Y eventualmente los cristianos con los musulmanes para aquellos años estaban siempre en constantes enfrentamientos, ¿no? Y eventualmente los musulmanes lograron pues tener diferentes luchas para aquellos años con los cristianos, ¿no? Aquí podemos ver que la mayoría directamente del ejército salían de diferentes territorios, ¿no? Hablando de Zaragoza, hablando de Tortosa, hablando directamente de Córdoba, en donde el ejército, en este caso de los musulmanes, salían en contra de los reinos cristianos, ¿no? Si bien es cierto, aquí se establece que Almanzor, a la muerte de él en los años de 1202, prácticamente se dio lo que es una descomposición política, ¿sí? Dentro de este territorio, y eventualmente el califato se terminó en los años de 1031 como tal, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, aquí nosotros podemos determinar que el califato realmente logró tener lo que es su época de desarrollo con Hisham II, Hisham III y en su momento también con Al-Mansur, ¿no? Pero eventualmente los ataques de los cristianos, las crisis directamente internas, ¿sí? Esto obligaron paulatinamente a que se dieron pues una discrepancia entre lo que son las tribus musulmanes, ¿no? Y eventualmente los cristianos aprovecharon y los musulmanes prácticamente fueron expulsados de la península ibérica como tal, ¿no? Aquí tenemos directamente algunas características importantes de este mapa, ¿no? El límite cristiano-musulmán, sí, aquí lo tenemos. Miren, de color rojito, pasamos directamente por este lado de acá, ¿no? Excelente. Campaña de Al-Rajan III, de color un rojo más intenso, ¿no? Acá, miren, si bien es cierto, este lado de acá, este territorio, obviamente los musulmanes querían conquistarlo a cualquier precio, ¿no? Y más que todo, en este caso, porque la religión cristiana estaba de este lado de acá. Entonces, obviamente, buscaron la finalidad de establecerse con toda la península, ¿no? Y las campañas de Al-Mansur, ¿sí? Que prácticamente eran momentos o sitios de enfrentamiento en contra de los musulmanes como tal, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? ¿Sí, no? ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? No, Excelente, muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño... Licenciado, una pregunta. En ese mapa, ¿dónde estarían todos los que son los de islámicos? Porque Aquí. en la parte esa de la línea roja dice los cristianos, ¿no es cierto? Sí, el límite, es el límite. Ah, y todo lo de acá de Zaragoza, Toledo, serían donde estaban en ese entonces los islámicos, Musulmanes. Sí, donde estaban todos los musulmanes, todo de este lado de aquí. los que está de verde. Lo que está de azul, bueno, de verde, sí, lo que está de Ya, verde. ya, licenciado, gracias. Excelente, muy bien. Bien, entonces en ese caso, chicos, por favor, el día de hoy van a dar una pequeña lección, ¿sí? Esa lección la van a subir hasta el día de mañana. Ya es una lección que, en este caso, es del tema del día de hoy, ¿sí? Aquí directamente tenemos otra imagen, ¿no? Y aquí sumamente, pues, habla de igual manera de la política de Al-Ándalus, ¿no? Y de cómo fue evolucionando, ¿sí? Así que esto lo van a realizar, por favor, hasta el día de mañana. Aquí tenemos otra pregunta. Describa las características del Emirato, muy bien. Describa el Califato de Córdoba, también de igual manera. Describa la crisis directamente del Califato de Córdoba, ¿no? Como ustedes saben, la opción enviar y listo, por favor, ¿sí? Ya les voy a compartir, finalizando clases el día de hoy, para que lo logren desarrollar
hasta el día de mañana, domingo, o mejor, no, el día de mañana creo que tenemos una fecha especial, es el Día de las Madres, ¿no? Entonces mejor lo vamos a dejar para el próximo viernes, ¿estamos de acuerdo? Sí, Lice, sí, sí. Gracias. Listo. Muy Gracias. bien, entonces en ese caso, pues de mi parte, desearles un feliz día a todas las madres hermosas que tenemos en San Juan Pablo II, a las mujeres siempre luchadoras, las que siempre han salido adelante y las que sobre todo en estos casos han sido símbolo para seguir hacia adelante para todos, ¿no? Feliz Día de las Madres, pasen muy bonito con su familia, pasen muy bonito con su esposo, con sus hijos y pues disfruten en familia, que es lo más importante, ¿no? De mi parte, chicos, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos volvemos a encontrar el próximo, creo que el próximo sábado no tenemos clases, creo. Bueno, con todo en este caso tendríamos que confirmar con su tutor, ¿no? Gracias, Lice. Gracias, Creo Lice. que... Excelente día, chicos, con Gracias, todo le Lice. preguntan nomás a su tutor, por favor, cuídense mucho.